Si crees que has visto injusticias, espera escuchar lo que vivió esta persona. Se llamaba Julián, pero en aquel edificio lleno de trajes caros, tacones que resonaban por los pasillos y reuniones que parecían más importantes que la vida misma, todos lo conocían como el guardia. Nada más. Nadie preguntaba su nombre. Nadie lo miraba a los ojos. Y aunque su uniforme tenía una placa con letras bordadas, parecía que nadie quería leerlas. Cada noche, al caer el sol, Julián tomaba su linterna, su radio de seguridad y una libreta pequeña donde anotaba, con letra precisa, cualquier detalle inusual que viera en su ronda. Caminaba siempre por las mismas zonas, como si sus pasos ya estuvieran grabados en el mármol frío del suelo. Sabía exactamente cuántas luces parpadeaban, qué puertas chirriaban más que otras, y a qué hora exacta comenzaba a zumbar el aire acondicionado del piso 7. Pero nadie lo sabía. Nadie le preguntaba. Tomaba su café de máquina, siempre sin azúcar. Se sentaba por breves minutos frente a las cámaras de seguridad, no por costumbre, sino por compromiso. Su mirada parecía ausente, pero en realidad lo observaba todo. Veía a quienes olvidaban cerrar bien las puertas, a los empleados que discutían sin saber que una cámara los grababa, a los pasillos solitarios donde se oían más pensamientos que pasos. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Julián estaba solo, invisiblemente presente. Había algo en él que lo hacía distinto. No su edad, aunque ya pasaba los 50, ni su postura ligeramente encorvada. Era su silencio. Su silencio no era de los que incomodan, era de los que ocultan. Parecía que cada palabra que no decía era una historia que no quería revivir. Una vez, una joven del área de marketing le preguntó por cortesía: ¿No te aburres trabajando de noche, Julián? Él solo sonrió. No fue una sonrisa amable, ni sarcástica. Fue una sonrisa que decía: si te contara por qué estoy aquí, no sabrías qué responder. Ella no insistió. Nadie lo hacía. Pero había algo más. Algo que nadie notaba. Julián miraba los tableros eléctricos con un respeto extraño. No era miedo. Era conocimiento. Y un dolor contenido. Cada vez que pasaba junto a la sala de controles, sus pasos se detenían apenas un segundo más. Su mano rozaba con suavidad el marco de la puerta. Sus ojos, por un instante, se perdían en los cables. Luego, como si despertara de un recuerdo, seguía caminando. Muchos pensaban que era uno más, que había terminado ahí por falta de estudios, por falta de oportunidades, por falta de ambición. Pero la verdad era más dura que cualquier suposición. Julián no solo era alguien con experiencia, había sido ingeniero eléctrico, uno de los mejores. Había diseñado sistemas para hospitales, centros comerciales y hasta una planta energética en otra ciudad. Su firma estaba en planos que hoy otros usaban sin saber quién los había hecho. Pero todo eso había quedado atrás. Una noche, mientras observaba la ciudad desde el último piso, susurró para sí: ¿cuánto más va a doler esto? Porque lo que nadie sabía, lo que nadie se atrevía siquiera a imaginar, era que él había elegido esa oscuridad. No por castigo, no por necesidad, sino por duelo. Había una foto arrugada en su billetera. Era la única que llevaba siempre consigo. Una niña de unos 6 años, con un overol rosado y una sonrisa que parecía iluminar todo. La miraba a veces antes de entrar al turno, como un ritual silencioso de fuerza. Una noche cualquiera, mientras escribía en su libreta con su típica caligrafía recta y cuidada, sintió un olor distinto, como a plástico quemado, apenas perceptible, algo que a cualquier otra persona le habría parecido normal o incluso inexistente. Pero para Julián, ese olor era una alerta, una que conocía demasiado bien. Cerró su libreta, se puso de pie, dejó el café sin terminar y caminó directo hacia donde nadie miraba, porque ese día, sin que nadie lo supiera, algo iba a cambiar. Y por primera vez en años, Julián iba a actuar como el hombre que realmente era. Julián caminó con paso firme hacia la sala de controles eléctricos. A esas horas de la noche, el edificio parecía un gigante dormido, indiferente al temblor sutil que se gestaba en sus entrañas. Abrió la puerta con su llave maestra, una de las pocas cosas que le otorgaban algún poder en aquel lugar donde apenas existía. El olor era más claro ahora,
como el susurro de una tragedia contenida. Se agachó frente al panel principal. Una leve vibración recorría las terminales. Pasó sus dedos por los interruptores, escuchando, sintiendo. Allí, donde otros veían cables, él veía vidas. Sabía que si algo fallaba, si un cortocircuito explotaba, los pisos superiores podrían incendiarse en segundos. Y entonces, lo supo. Uno de los transformadores internos estaba sobrecargado. No tenía acceso a las herramientas necesarias, ni tiempo para explicaciones. Tomó el radio y alertó a su compañero del turno, luego hizo lo que su instinto y años de experiencia le dictaban, cortó la energía principal del ala oeste. Por unos minutos, las luces se apagaron. Hubo confusión, alarmas, llamadas, pero la explosión nunca ocurrió. Julián había evitado lo inevitable, sin aplausos, sin testigos, sin nadie que preguntara si estaba bien. Horas después, ya con el sistema revisado y estabilizado, los supervisores llegaron. Le pidieron un informe. Lo escribió con su letra impecable, detallando lo que había detectado, lo que había hecho y por qué. Su compañero, aún sin entender cómo lo supo, lo respaldó. El incidente fue cerrado, oficialmente. Pero algo quedó flotando en el aire. ¿Cómo había notado algo que nadie más vio? ¿Cómo supo exactamente qué hacer? Uno de los jefes del área técnica, curioso, solicitó revisar las cámaras de seguridad, y lo que vio en ellas lo dejó inmóvil. Julián no actuó con la duda de un improvisado. Cada movimiento fue preciso, profesional, casi coreográfico, como quien no solo sabe lo que hace, sino que lo siente en la piel. Ese jefe, intrigado, pidió su expediente. Esperaba encontrar un curso básico de vigilancia, algún certificado menor, pero lo que descubrió fue otra historia. Julián Ortega, egresado con honores de Ingeniería Eléctrica, es director técnico de una constructora, ponente en congresos de energía, diseñador de sistemas eléctricos para varios hospitales y complejos industriales. Y luego, un vacío. 10 años sin actividad profesional, sin publicaciones, sin empleos registrados, solo empleos menores, como chofer, asistente de almacén y finalmente, vigilante nocturno. El jefe no entendía, nadie entendía, por qué alguien con esa hoja de vida estaba vigilando un edificio en el turno de noche. Lo citaron a una reunión. Julián llegó con su uniforme planchado, sin esperar nada. Se sentó frente a 3 directivos. Lo miraban como si recién lo vieran por primera vez. ¿Usted diseñó el sistema eléctrico del Hospital San Miguel?, preguntó uno, con incredulidad. Hace muchos años, sí, respondió Julián, sin orgullo, solo con verdad. ¿Y por qué trabaja aquí como guardia? Guardó silencio, miró sus manos, y entonces habló. Contó lo que nunca había dicho. Contó cómo, una tarde cualquiera, una descarga eléctrica mal gestionada provocó un incendio en su hogar. Como su hija, de apenas 8 años, murió atrapada entre las llamas mientras él llegaba desesperado desde su oficina. Contó cómo, desde entonces, no volvió a diseñar nada. Como cada cable le recordaba lo que no pudo prever, lo que no pudo evitar. No podía seguir creando sistemas, dijo, con la voz quebrada. Pero podía evitar que otros vivieran lo que yo viví. El silencio en la sala era espeso. Uno de los directivos cerró su libreta. Otro bajó la mirada. Julián se levantó. Si no tienen más preguntas, debo seguir con mi turno. Salió sin esperar aprobación. Pero algo ya se había encendido. Y no era una alarma. Era el respeto que, por primera vez, empezaba a despertarse en quienes antes solo lo veían como el guardia. Las semanas que siguieron al incidente transcurrieron con una calma aparente, como si todo volviera a ser igual, pero no lo era. Julián seguía haciendo su ronda nocturna, con la misma linterna en mano, los mismos pasos firmes, el mismo café frío de máquina, pero algo había cambiado. La diferencia estaba en las miradas. Ya no era invisible. Ahora, cuando alguien pasaba cerca, bajaban la voz. Algunos incluso lo saludaban. Otros, más valientes, se acercaban a preguntarle cosas técnicas, como si de pronto su linterna proyectara autoridad. Él,
Con la misma humildad de siempre, respondía breve, pero correcto. No buscaba reconocimiento. Había aprendido a vivir sin él. Hasta que una noche, cerca de las 3 de la mañana, algo lo detuvo frente al portón del sótano. Una camioneta de mantenimiento estaba encendida, con las luces bajas y el motor rugiendo suavemente. No debía haber nadie allí a esa hora. Se acercó con cautela. Adentro, 2 técnicos hablaban en voz baja. Revisaban documentos y planos eléctricos que no eran parte del turno nocturno. Uno de ellos, Julián recordaba su cara de otros días, era de los que siempre lo miraban con desdén, como quien se sabe superior. Julián golpeó suavemente la ventana. Ellos se sobresaltaron. ¿Pasa algo?, preguntó él, con calma. No, todo bien, dijo uno, mientras apresuradamente escondían los papeles. No deberían estar aquí a esta hora. No hay trabajos nocturnos programados. Solo una revisión rápida. Nos la encargaron de urgencia. Pero Julián ya había visto demasiado. Sabía que esa no era una revisión, y en los planos alcanzó a ver modificaciones peligrosas, conexiones improvisadas, una instalación clandestina. Esperó que se fueran. Fingió que no entendió, pero al día siguiente, revisó el historial del sistema eléctrico. Lo que descubrió lo dejó helado. Uno de los técnicos había estado desviando energía de una subestación interna para alimentar una operación externa no autorizada. Robaban energía y ponían en riesgo toda la instalación eléctrica del edificio. Un mal cálculo, y el sistema completo podía sobrecargarse. Julián preparó un informe, con pruebas, fotos, capturas. No era un acusador, pero tampoco permitiría que pusieran en peligro a nadie. Lo entregó en sobrecerrado al jefe de seguridad. Pero ese sobre nunca llegó. Días después, recibió un llamado a Recursos Humanos. Señor Julián Ortega, lamentamos informarle que su contrato no será renovado. Razones de reestructuración operativa. Él no dijo nada. Sabía que alguien había querido silenciarlo. Esa noche, por primera vez en años, no tuvo dónde ir. Se sentó frente al edificio que cuidó tantas madrugadas. Nadie le abrió. Nadie preguntó. Y así, sin más, volvió a ser un número en la lista de los que no importan. Pasaron semanas, pero el silencio no duró mucho. Una tarde, uno de los ingenieros del equipo directivo, aquel que había revisado su expediente tiempo atrás, se enteró de su despido. Confundido, preguntó por qué. Revisó el sistema, buscó el informe, y no estaba. Entonces llamó a Julián. ¿Me puede contar qué ocurrió realmente? Se encontraron en una cafetería pequeña, lejos de los pasillos vigilados. Julián, con un café aún más frío que los de antes, relató todo. El hallazgo, los técnicos, los planos, el informe, y el sobre que nunca llegó. ¿Tiene copia de lo que entregó? Julián asintió. La sacó de una carpeta gastada. Esa carpeta fue el inicio del cambio. El ingeniero escaló el caso. Se hizo una auditoría. Hubo despidos. Hubo sanciones. Y entonces, la directiva completa fue informada. La historia de Julián no era la de un simple vigilante. Era la de un hombre que, a pesar de ser ignorado, actuó con integridad. Que, aunque lo silenciaron, nunca dejó de proteger. Lo buscaron. Le pidieron disculpas. En privado, claro, nunca públicas. Pero él no buscaba disculpas. Solo verdad. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una empresa externa, dedicada a sistemas de seguridad industrial, se enteró del caso. Uno de sus directores había trabajado con Julián muchos años atrás. Lo recordaba como un genio silencioso. Le ofreció un puesto, no como vigilante, sino como consultor senior de seguridad eléctrica. ¿Está listo para volver?, le preguntaron. Julián pensó en su hija, en su promesa, en la linterna que aún guardaba. Sí, pero esta vez será diferente. Y lo fue. Volver no fue fácil. Las primeras noches, Julián se sentaba frente a los planos con manos temblorosas, como si fueran las ruinas de una vida que había enterrado tiempo atrás. El escritorio nuevo, las luces blancas, el aire acondicionado,
Todo le resultaba ajeno. Había pasado tantos años en la penumbra de los pasillos, con su linterna como única aliada, que ahora la claridad le dolía un poco. Pero algo era distinto. Ya no estaba huyendo de su pasado. Lo estaba enfrentando. El equipo que lo recibió lo trató con respeto desde el primer día. La historia de su regreso, aunque muchos no conocían los detalles completos, se había convertido en una especie de leyenda dentro de la empresa. El guardia que evitó una tragedia, el ingeniero que volvió desde el silencio, el hombre que nunca dejó de proteger, murmuraban algunos. Julián nunca se sintió cómodo con los títulos, pero entendía que esas palabras, al menos, le daban voz a alguien que había sido ignorado por años. Volvió a diseñar. No como antes. Ahora cada proyecto tenía una carga distinta, una promesa. No volvía por ambición ni prestigio. Volvía por su hija, por su esposa, por los que no fueron escuchados a tiempo. Cada línea en los planos, cada cálculo de voltaje, era un tributo silencioso a su memoria. Durante semanas evitó pasar por el viejo edificio donde había trabajado de guardia, pero un día no pudo resistirse. Fue por la noche, como antes. Se estacionó al frente y observó en silencio. Un nuevo vigilante recorría el lugar. Llevaba la misma linterna oxidada que él usó durante años. Julián bajó del auto, se acercó y le dijo: «Tómate 5 minutos. Yo te cubro». El vigilante, confundido pero agradecido, se alejó. Julián se sentó en la caseta. Miró las cámaras. Todo seguía igual, pero no era lo mismo. Por primera vez en años, no sintió dolor. Sintió orgullo. No por los reconocimientos, ni por el nuevo empleo, sino por haber sido fiel a su conciencia cuando nadie miraba. Por no haber respondido con odio. Por haber esperado su momento, incluso si ese momento nunca hubiera llegado. Días después, fue invitado a una conferencia interna para hablar de seguridad y prevención de riesgos. Se negó varias veces. No le gustaba hablar en público, pero el director insistió. Así que aceptó. El auditorio estaba lleno. Gente de todas las áreas. Muchos que ni siquiera lo conocían. Subió al escenario con un papel en la mano, aunque no lo necesitaba. Respiró profundo y empezó. Mi nombre es Julián Ortega. Fui ingeniero eléctrico durante 20 años, y luego trabajé 8 como guardia nocturno. Nadie me obligó a dejar mi carrera. Lo hice yo. Perdí algo que no pude proteger, y eso me cambió para siempre. Pero cuando uno pierde, también aprende a mirar diferente. La sala estaba en silencio. A veces, el error más grande de una empresa, continuó, no es un fallo técnico, sino humano. No ver al que tienes al lado. No escuchar al que camina en silencio. Yo estuve ahí, y muchos aún lo están. Hubo aplausos, algunos de pie. Julián bajó con la vista al suelo. No quería ser un héroe, solo quería que otros no fueran invisibles como él. Con el tiempo, fundó un programa interno de mentorías para técnicos y jóvenes ingenieros. Les enseñaba no solo sobre voltajes y circuitos, sino sobre responsabilidad, empatía y atención al detalle. Contaba historias reales, pero sin dramatismos. Solo hechos. Como la noche en que olió el zumbido antes de que todo explotara. En su oficina colgaba una sola foto, la de su hija, con casco de obra en una visita a su antiguo trabajo, años atrás. Bajo la imagen, una frase escrita a mano. Donde no hay luz, se linterna. Y eso fue hasta el final. Una noche, mientras salía del edificio, un joven se le acercó. Llevaba uniforme de limpieza, ojos cansados y mirada tímida. ¿Usted es el señor Julián?, preguntó. Depende quién pregunta, respondió él con una sonrisa. Solo quería decirle que gracias. Mi papá habla de usted como si fuera leyenda. Dice que por gente como usted, él aún cree en la justicia. Julián lo miró con sorpresa. ¿Tu papá? Fue uno de los que usted defendió cuando hizo el informe. Nadie lo supo, pero usted evitó que lo despidieran junto a los otros. Julián bajó la mirada, conmovido. Dile que gracias, por seguir creyendo. El joven se fue, y Julián se quedó en la puerta. Ya no era el guardia, ya no era el ingeniero caído, era a ambos. Y ninguno. Era un hombre que vivió,
perdió, cayó, se escondió y volvió. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es enfrentar una explosión, sino reconstruirse después del silencio. Y mientras se alejaba, con la linterna aún en su mochila, el edificio quedó atrás, pero la historia apenas comenzaba en otros. Suscríbete al canal Testimonios Anónimos. Relatos que conmueven, historias que perduran.